Esta actividad es organizada por el Centro de Recursos del Aprendizaje CRA y es impulsada por la Coordinación Pedagógica como parte del Plan Lector del colegio con la colaboración del Departamento de Lenguaje y Comunicación. Nuestro invitado para esta actividad es el señor Ignacio Rebolledo. Les quiero contar que Ignacio comenzó su aproximación con la literatura haciendo reseñas de libros en YouTube, convirtiéndose muy pronto en uno de los booktubers con más seguidores en Chile. Estudió letras en la Universidad Finisterra, posteriormente cursó un diplomado de literatura de infancia y juventud en la Universidad de Chile y un diplomado de edición de textos en la Universidad Diego Portales. Ignacio ha participado 2 veces en la Feria del Libro de Buenos Aires como invitado. Además ha participado en charlas de fomento lector en la Fundación La Fuente y la Cámara Chilena del Libro. También ha escrito 2 libros con el sello Alfaguara y actualmente es editor infantil y juvenil en el Grupo Planeta. Bienvenido, Ignacio. Ahora te cedo la palabra para que tú nos puedas contar en detalle tu experiencia como booktuber. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, a Daniela también por escribirme hace unas semanas para organizar este encuentro. Y claro, ahora yo les voy a compartir, vamos a conocer un poco, bueno, también para los que no saben qué es un booktuber o qué hace un booktuber. He preparado una pequeña presentación donde vamos a ir presentando un poco los conceptos para que les quede todo muy claro y vamos también a aprender un poco sobre cómo organizar estos videos y estos contenidos, que también yo creo que hay que sacar de este prejuicio que a veces uno suele tener, que me pasó a mí siendo muy joven, que la gente creía que uno en redes sociales o en YouTube solamente podía ver como un contenido que fuera más de entretención o un contenido un poco más liviano. Bueno, no, existe una rama en YouTube de canales maravillosos donde uno puede compartir y puede conocer libros que a lo mejor antes no íbamos a llegar a él. Así que voy a compartir primero la pantalla para ir ayudándome. Ustedes me dicen si se ve todo bien. ¿Lo ven? Sí, Ignacio. Ya, estupendo. Ya, entonces voy a comentar un poco sobre esta experiencia Booktube, que para mí es como el poder de compartir historias. Yo creo que al final lo bonito de Internet también es la democratización de los contenidos, la democratización de las voces jóvenes. Cuando yo inicié haciendo mi canal en YouTube, estaba en tercero medio. Era un chico que la verdad no le gustaba leer mucho, así que ahí también esto ayudó a que prácticamente mi vida se completara o se fuera directamente a las letras. Así que voy a ir comentando como algunos pasos y después voy a organizar la información para quienes quieran como iniciar algún canal o quieran subir alguna reseña del libro que elijan o tengan que hacer. Así que si quieren ir tomando apunte, igual también hay una guía breve, como una suerte de grilla que preparé, que se las van a enviar, yo creo, después de la presentación. Así que voy a tomarme unos minutos y después de esto podemos dejar el micrófono si alguien quiere si quiere hacer una pregunta. Me parece que siempre es mucho más entretenido cuando se puede armar un diálogo más que esté yo aquí hablando todo el rato 40 minutos. Así que bueno. Ignacio, cuénteme. si me permite una pequeña acotación, es que también tenemos el chat para las personas que quieran escribir por mientras alguna pregunta, para no estar interrumpiendo. Perfecto, ni un problema, ni un problema. Vayan dejando las preguntas ahí, después las podemos al final ir poniendo y respondiendo claro. lo que se pueda. Entonces claro. Ya, comentar brevemente quién soy. Bueno, ahí Daniel ya dieron una presentación breve. Soy Ignacio Rebolledo. Brevemente también decir quién soy. Bueno, ya lo comentaron. Inicié el canal de YouTube, como llegué a esta aproximación de reseñar libros estando en el colegio. Estaba entre segundo, tercero medio y me di cuenta de que había algo llamado BookTube. Luego cuando ya inicié a hacer videos, me empecé a tener estas charlas que estaban comentando de Fundación La Fuente, de la Cámara del Libro, y ese mismo camino y esa misma ansia de leer y la ansia de compartir
hizo que empezara a escribir. Bueno, mientras estaba estudiando letras, y de hecho entre salir del colegio y entrar a letras, comencé a escribir mi primera novela, que tuve la suerte de que la pudimos publicar en Alfaguara, que Alfaguara es parte del grupo de Penguin Random House, donde, bueno, hay grandes escritores de Chile y el mundo, es un conglomerado grande internacional. Entonces tengo la suerte de estar en la misma casa editorial donde está Isabel Allende, José Donoso, Pablo Simonetti, Carla Welfenbein, por nombrar algunos pocos. Publiqué mi primera novela en el 2016 y la segunda la acabo de publicar hace un mes y medio y algo así. Y efectivamente ahora, como el mismo canal de YouTube hizo que cada vez los libros fueran más parte de mi vida, hablo, o trabajo más bien, haciendo libros para infancia y juventud en Grupo Planeta. Así que también ahí después les voy a mostrar algunos de los libros, pero para que se den cuenta de que todo lo que me importa y todo lo que hago en mi día a día es fomentar la lectura y hacer libros para los jóvenes, que yo creo que es una puerta inmensa de entrada a un mundo inmenso, para la redundancia. Entonces ahora vamos con qué es BookTube, por si no saben. Bueno, BookTube, como dice ahí, hace alusión a la comunidad de creadores de contenido de YouTube que realizan y suben videos relacionados con libros. El término BookTube, o sea, si se pueden dar cuenta, procede de las palabras book, que es libro en inglés, y tube de YouTube, que es como la abreviación de la plataforma en donde nació esto. Brevemente, esto nació más o menos alrededor del 2009, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. No se sabe con precisión quién fue el primer booktuber, pero después de que se empezó a masificar en un corto periodo de tiempo, de entre 6 a 12 meses, empezaron a surgir más canales y más canales. Justo pasó que yo ya empecé a consumir mucho YouTube, y siendo súper sincero, y porque algo a mí también me gusta tanto la literatura infantil y juvenil como puerta de entrada, porque yo era un niño que no leía nada. En mi casa no había un fomento lector, me cargaba a leer, me parecía que todos los libros que leía era aburrido. El plan lector que tuve estuve en muchos colegios, estuve como en 7 por cambio de ciudad, pero nunca enganché con los libros que me recomendaban, hasta que empecé a ver estos videos, y como es gente que suele ser joven, o gente que habla con un lenguaje normal o como muy simpático, uno empieza a interactuar con alguien como que fuera el amigo. Entonces, es triste igual, pero cuando una vez un amigo te recomienda algo, es mucho más cercano que uno lo vaya a leer. Entonces, alguien como yo, que no leía nada, que tampoco tenía amigos que fueran lectores, encontré en esta comunidad gente de diferentes países que estaba recomendando, y lo decía con toda la pasión del mundo. Y así fue como, desde no leer prácticamente nada, o sea, de no leer casi nada, muy pocos libros que me gustaban, me volví loco leyendo. Me di cuenta de que no todos los libros, en realidad me di cuenta de que no era que no me gustara leer, era que no estaba leyendo los libros o las temáticas que a mí como joven me estaban interpelando. Y desde ahí soy un creyente, desde alguien que no leía nada y se rehusaba y peleaba con mi mamá porque mi mamá me decía, tienes que leer, y yo no. Me di cuenta que en realidad no es que a uno no le guste leer, sino que no se ha encontrado todavía el libro que está en el mar de infinidades de libros publicados que a uno le puede hacer sentido, y ahí se inicia este camino. Y después de eso, de no leer nada, bueno, prácticamente no paro de leer desde entonces. Entonces, también para que sepan, ¿qué hace un booktuber? Le apasiona leer y compartir historias. Yo creo que eso es lo primordial. Un booktuber no es un crítico literario. Un booktuber es una persona con muchas ganas de compartir, con ganas de generar una comunidad, con esa pasión que entregan los libros, las novelas. Y ahí uno se puede ir dando cuenta que BookTube permite muchos formatos. Uno a veces cree que tiene que leer cierto libro, sobre todo a veces cuando me ha tocado ir a otros colegios, hay niños que le he preguntado, bueno, ¿por qué no te gusta leer? Bueno, porque lo encuentro aburrido, pero hay diferentes formatos de libro. Existen, que también es lectura, existen desde novelas gráficas, o sea, novelas gráficas que son increíbles, desde mangas, desde ensayo, libros referenciales, libros divulgativos. O sea, hay una infinidad de contenidos que uno puede ir leyendo y acercándose a la literatura. O sea, no es como que haya una forma de leer. Y lo importante también de esto de la pasión de leer y compartir historia, es lo que les digo, que a lo mejor no porque no nos guste un libro, quiere decir que no vamos a leer nunca más y que todos los libros son malos. No,
Por el contrario, sí, hay libros que incluso a mí yo sé que están muy bien escritos, pero en realidad no me interpelan porque tienen un gusto diferente o porque en realidad no suelo consumir cierta clase de libros. Por ejemplo, no consumo mucha clase de ciencia ficción, no porque sea mala, por el contrario, hay libros increíbles, sino que solamente algo que ahora, a lo mejor esto puede ir cambiando, claramente lo que estaba leyendo a los 17 no es lo mismo que voy a estar leyendo ahora a los 25, probablemente a los 40 o a los 50 sí, pero son procesos y uno tiene que saber qué leer en esos procesos. Entonces, ahora a mí, por ejemplo, no soy un fiel seguidor de la ciencia ficción, pero cuando hay alguien que me dice que le apasiona, me encanta, lo compartimos y también podemos llegar a compartir algunos de títulos que les puedan gustar. Entonces, por eso, siéntanse la libertad de elegir, hay un mar de historias que les pueden fascinar. Así que, ¿cómo iniciar un poco en este proceso de ser booktuber? Bueno, en realidad es bastante simple. Antes de generar cualquier video, cualquier contenido, hay que saber armarse una cuenta en YouTube, que es muy sencilla, yo creo que a lo mejor ya varios tienen. Uno es tener una cuenta Gmail, que no te pide nada más que los datos, armar un correo, contraseña, después crear un canal en YouTube que se puede hacer desde la misma plataforma de Google, o sea, está todo conectado, y después ya es grabar y compartir los videos. Entonces, lo que vamos a hacer acá, más allá de las especificaciones técnicas de cámaras o de iluminación, aquí vamos a ver el contenido, de cómo poder organizar lo que queremos decir, porque, bueno, uno se da cuenta que cuando parte no es llegar y sentarse y hablar lo que se le ocurra. Lo pueden hacer, evidentemente. Así partí yo, terminé un libro, estaba loco, que quería hablar con alguien de, por favor, necesito compartir este maravilloso libro que estoy leyendo. Y bueno, mis papás no me pescaron porque no lo habían leído, no son muy lectores, mis amigos tampoco estaban leyendo, y dije, ya, voy a hacer lo que hacen todos estos chicos de otros países. Estaba en pijama un martes a las 10 de la noche, saqué la cámara de mi papá, me empecé a grabar y empecé a decir por qué el libro lo tenían que leer todos. Y así fue como sin quererlo, partí en esto. Pero claro, me hubiera gustado tener la herramienta de no prender la cámara y empezar a hablar cualquier cosa, porque al final uno se puede extender demasiado, entonces era mejor organizar, y con el tiempo me di cuenta de que está bueno tener como una suerte de grilla para ir comentando los libros que vamos leyendo. Así que para eso, armé como una suerte de estructura que es previa a grabar, y esto es una suerte de estructura, ¿no? Digo que es lo que me ha funcionado a mí cuando estaba realizando los videos. Ustedes lo pueden variar, lo pueden transformar, pero también creo que sirve para organizar la idea. Y el punto número 1, y antes de grabar y de que ustedes puedan compartir, es escoger el libro, ya sea una novela, un cuento, un cómic, un manga, y aquí voy a ir poniendo como 2 ejemplos para que vean que se pueden hacer lo mismo, como esta misma grilla, con contenido muy diferente. Por ejemplo, en un caso, está esta novela, un bestseller muy famoso juvenil, que es de John Green, que se llama Bajo la misma estrella, que tuvo una adaptación cinematográfica que habla la historia de 2 chicos que son adolescentes, pero por las desgracias de la vida, bueno, cada uno tiene un cáncer bastante difícil, y en estos grupos de apoyo para gente con cáncer jóvenes, ellos se conocen y inician una muy bonita historia de amor en un contexto de vida bastante duro. Eso por una parte, y el otro un cómic de Marvel que se llama Miss Marvel, que está dentro del universo cinematográfico de Marvel, y que habla la chica de una superheroína, pero tiene algo muy interesante, porque a veces uno tiene el prejuicio de que dice, pero esto es como solo de entretención. Evidentemente uno lo pasa increíble, y yo creo que la literatura tiene que ser un goce. No tenemos que torturarnos con la literatura, la literatura tiene que hacernos gozar. Y este cómic es increíble, no solamente porque tiene, bueno, elementos que son muy atractivos visualmente, colora todas las páginas, o que vemos superhéroes, sino que también vemos a una superheroína que es bastante peculiar. No es una superheroína como los que estamos acostumbrados a ver, como hombres blancos en Estados Unidos, o sea, es la historia de una chica pakistaní que vive en Estados Unidos, que vive con todo con todo el apogeo de la discriminación hacia los inmigrantes. Entonces, claro, tenemos esta parte que es fantástica, pero tenemos cómo vive ella y cómo sus padres quieren que sea algo como de un legado, y ella dice, no, yo no quiero ser parte de esto, yo quiero encontrar mi propio camino. Entonces podemos ir viendo que
no importa tanto el formato de la historia del libro, ya sea el soporte, podemos hacer esto con cualquier historia. Así que es el primer libro, o sea, el primer punto. Elijan un libro que les apasione o que alguien les diga, o quizá a lo mejor acá van a tener que hacer alguna actividad con un libro que les digan, pero siempre ya teniendo el libro, y esto les puede servir también cuando lo vayan leyendo, pueden ir anotando que yo hacía eso. O sea, era muy bueno de ir, si no les gusta rayar los libros, cosa que a mí me encanta, pero es por una deformación de trabajo que tengo todo el rato, rayar libros y manuscritos, pueden tomar un cuaderno e ir anotando las cosas que van pensando mientras van leyendo. Entonces, el segundo punto, traten de ver el argumento, de qué trata la historia, que puede ser con spoiler o sin spoiler. Lo ideal, que si van a hacer video, es que sea un video que genere la gana del usuario, o sea, de la persona que está mirando este video, de leer el libro. O sea, yo creo que intentemos no joderle un poco la historia, sino que contemos de qué se trata, los argumentos, pero no contemos el final para que también esa persona no llegue sin ganas de leer porque ya se sabe la historia completa, sino que cuál es el trasfondo de esta historia. Y ahí les pongo cuidado, no contar toda la trama ni los giros argumentales que tiene, porque si no entorpecemos un poco esta sensación de la primera lectura. Y en estos dos casos voy a ir haciendo como por ejemplo, para que ustedes tengan, voy a ir mostrando estos dos, Bajo la misma estrella y Miss Marvel, perdón, para que ustedes vayan viendo cómo lo pueden generar. Esto ustedes lo pueden hacer con cualquier libro. Ya conté un poco las tramas de ambos textos, así que podemos ir al otro punto, que es cuando ya tengo el argumento y me lo anoto. Ya, se trata de esto, va hacia acá, un libro, un cómic, una novela gráfica, esto, un libro juvenil, bla, 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 ya sigo hacia al otro punto. Y ahí es como que pueden tomar, para comentar también en el libro, cuáles son los personajes principales y secundarios. ¿Los tiene? No todas las novelas o no todos los libros tienen personajes. O sea, si van a hablar sobre un ensayo, claramente no va a haber personajes porque no es una ficción. Pero pueden contar igual de qué se trata, o pueden ir segmentando, por ejemplo, si van a hablar sobre el libro de José Massa, que es un libro, bueno, José Massa es el astrónomo, Premio Nacional de Ciencia. Claramente ahí no van a poder tener personajes, pero sí van a poder ir haciendo una suerte de comentario capítulo por capítulo, qué les pareció el inicio, de que seamos polvo de estrella, de que todo nuestro sistema venga del espacio exterior, porque ahí es donde se configuró por primera vez su elemento. Entonces, eso se puede ir modificando. ¿Qué hacen? Bueno, los tiene, ¿quién hacen que la historia avance? Aquí podemos decir cuáles son clave, a lo mejor no tomar tanto en cuenta personajes que están ahí solo en algo y que no infieren tanto en la historia. ¿Qué los hace memorable o detestable? Claramente hay personajes que los vamos a odiar, pueden comentar por qué, den su opinión. Me parece que este personaje, que a lo mejor puede ser el principal, a lo mejor el principal es un personaje detestable, que odiamos con todo este ser que tenemos, o por el contrario, a lo mejor nos encanta, lo hace memorable. ¿Por qué? Como que cuenten qué es lo que le hace sentir a ustedes, más que, es lo que digo siempre, nosotros, o cuando partimos, y la idea también de Booktube, es que esto no es una crítica literaria, esto es un comentario de un usuario, y eso es lo que genera comunidad con otras personas. No nos vamos a poner nunca por sobre el lector, o sea, no somos mejor ni peor persona del usuario que nos está viendo, solamente estamos comentando nuestras impresiones, y podemos debatirla. O sea, a lo mejor yo estoy leyendo un libro que me encantó y alguien me puede decir, oye, a mí no me gustó nada, que puede pasar, evidentemente. Así que la idea es generar ese debate, que se arme esa conversación tan rica que puede llegar a existir. Así que eso, tengan muy presente personajes principales y personajes secundarios, y ahí van viendo cómo los motivan. Y estos están en todos los formatos, o sea, aquí puse la familia de Kamala Khan, que es la protagonista de Miss Marvel, y ahí puse también a la madre de Hazel Grace, que es una madre muy abatida, que tiene que luchar con el dolor de que su hija se pueda ir en cualquier momento, una niña de 16 años. Y estos son, por otra parte, la familia de Kamala, que es una familia que no quiere que su hija sea muy americana a pesar de que están en Estados Unidos. Así que todo eso lo podemos ir como desentrañando. Claramente no les voy a ir contando los finales de ambas historias, si es que no lo han leído, porque también ojalá después puedan leer. Un cuarto punto son méritos a destacar. ¿Qué te gustó del libro?
¿por qué lo consideras bueno o por qué debería leerlo todo el mundo? A mí me pasaba que cuando leía novela, sobre todo yo soy muy consumidor de ficción, la mayoría de lo que hago, ya sea trabajando o escribiendo, es ficción. Entonces cuando hay una historia que, bueno, la encuentro entretenidísima, los personajes, historias que no me sueltan, mundo apasionante, termino de leer el libro y voy, a pesar de que a lo mejor no voy a grabar de inmediato un video, pero empiezo a comentar con mis compañeros editores, tienes que leer esto, qué historia más buena, y comentar un poco por qué te gustó. A lo mejor te gustaron los personajes, o a lo mejor los personajes no son tan importantes, lo importante era el contexto, como ya sea social, o a lo mejor el contexto físico de la novela. ¿Por qué lo consideras bueno? Bueno, a lo mejor tiene una narración impresionante, o a lo mejor el libro es bueno, el escritor no tiene una narración que, digamos, es atómica, pero la historia es muy novedosa. Ahí uno puede ir jugando por qué te gustó, y lo ideal es ser fiel a uno mismo, como sentiría, y hacerse la pregunta, ¿qué es lo que me cautivó de este libro? Pero por otra parte, nos puede pasar, que eso tampoco quiere decir que no lo podamos hacer, es que a lo mejor el libro no te gustó tanto. Y ahí tenemos que decir por qué no nos gustó, y podemos como dar los defectos a señalar. ¿Qué no te gustó? ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Uno a veces lee libros que dice, pucha, me parece que a lo mejor la construcción de la voz no era tan entretenida, o a lo mejor era extraño porque supuestamente el personaje principal tenía 16, pero se comportaba o hablaba como adulto, como que no había una verosimilitud ahí entre el personaje en cuestión y lo que estaba tratando de escribir el autor. Por otra parte, a veces también nos pasa, bueno, a mí me suele ocurrir, pero quizás porque conozco a muchos escritores, que digo, bueno, aquí no hay como una construcción tanto de la ficción, porque pareciera que fuera un libro más autobiográfico, y como que no hay una construcción tal de la ficcionalidad. También me pasa. Entonces, como señalarlo, y claramente todo esto tiene que ser con mucho respeto, y no decir, bueno, este libro es un bodrio, chao, no lo lean, sino que, bueno, comentar por qué no te gustó. Y también siempre tengan en mente lo que les digo, siempre hay un libro para cada uno. A lo mejor libros que son increíbles, a mí no me van a cautivar tanto como a otro que sí. Por ejemplo, no sé, pongo el caso del Señor de los Anillos, que indudablemente es una historia que marcó, y que bueno, toda la fantasía prácticamente épica viene de ahí, hasta los libros contemporáneos toman a Tolkien, pero es alguien que a mí no engancho tanto, no lo consumo tanto, pero no estoy diciendo que es un libro malo, sino que solamente a mí no me interpeló, porque a todos nos interpelan cosas diferentes. Entonces es bueno generar ese debate y no decir, bueno, yo no voy a decir que no exista el Hobbit, claramente que no, sino que está, reconozco su importancia, pero también tengo que ser sincero conmigo y decir, bueno, reconozco que no es para mí. Entonces eso ya cuando estamos hablando un poco más como de qué es lo que hace que nos gusten o no nos gusten la historia. Para seguir también, cuando ustedes vayan estructurando el video, bueno, vayan escribiendo todo eso, lo pueden hacer en un Word, lo pueden hacer a mano, lo ideal es que tengan esta suerte de guía para que puedan hilar la historia, y después va a ser mucho más fácil, porque se van a sentar a grabar, van a prender la cámara, y van a decir, ya, ok, van a leer el primer punto, se van a acordar, listo, se trata de esto, ok, personaje, esto, y después también para editar va a ser mucho más sencillo, y se va a ver mucho más fluido cuando los usuarios lo vean, que yo creo que se recomienda, que se recomienda, y no van a estar todo el contexto de uno estar pensando como, ya que hablo ahora, sino que va a ser un poco más dinámico. El otro punto, que también es importante, que ya excede un poco la novela, o el libro en realidad que estén comentando, es quién es el autor. ¿Por qué nos puede interesar quién es el autor? Bueno, porque nos puede dar un contexto de dónde está escrito esto, y por qué la ficción o por qué el libro maneja ciertos códigos. Claramente, o sea, uno puede leer libros sin conocer al autor y no pasa nada, y a lo mejor después íbamos conociendo a todos los autores, pero nos puede servir de quién es el autor, tratar de investigar para conocer qué hicieron en su vida antes, o si se dedican solamente a escribir, o si son periodistas. A veces uno, no sé, yo estoy escribiendo y digo, ya, es una novela, no sé, puede ser digamos, de una novela contemporánea, de un personaje contemporáneo, ok, pero que trata sobre el mundo editorial y todo este tema de lo que podemos ir mirando. Y después veo quién es el autor y digo, era una editora. Como que uno va haciendo nexo, a lo mejor un libro sobre fantasía es alguien que es científico, que también suele ocurrir mucho, sobre todo en ciencia ficción. Muchos grandes libros de ciencia ficción son escritos por personas que, bueno, vienen desde el mundo
de la ciencia. Entonces, por eso también digo, esta construcción de mundo la sentí tan real, porque a pesar de que me está contando algo que a lo mejor está sucediendo en el año 3000, la sentí tan real porque viene con un contexto de los contenidos que ella maneja el autor. Y en este caso, que siguiendo el ejemplo de los libros que estoy comentando, ahí tenemos a John Green y tenemos a los autores de Miss América, que en este caso hay dos, porque nunca, o sea, hay libros que pueden ser muchos autores. De hecho, hay antologías y donde cada uno puede tener ahí una participación. Y en este caso, esta chica es la autora de Miss Marvel y él es el ilustrador, que es un ilustrador español. Entonces también ahí podemos ver por qué a veces aparece España o viaja en España, como que son entretenidos los detalles que uno puede ir mirando de la construcción y de quién son los autores. A veces uno se lleva la sorpresa de que los autores están más cerca de lo que uno cree. Y me acuerdo que también cuando éramos, bueno, sobre todo con mi curso, cuando estábamos en el colegio en los últimos años de media, teníamos esta concepción de que todos los autores parece que estuvieran muertos, como que siempre leemos autores ya clásicos, o uno tiene esta concepción del autor como alguien muy extraño, estrafalario, que escribió en su casa encerrado con nadie, pero bueno, en realidad los escritores contemporáneos ahora son parte y son un ser humano como todos. O sea, está bueno igual conocer a los autores porque también a veces, bueno, lo que hace también la democratización de Internet es que podemos generar el lazo con los autores. A mí me pasó que leí una novela que era un poco fantasía, que no es algo que yo consuma tanto como dije, pero tenía toques como que estaba en Chile, que me gustó mucho. No había leído una fantasía como tan inmersa en el contexto nacional, y me encantó, flipé, y contacté a la autora, como la seguí en Instagram, y se terminó transformando en una de mis mejores amigas. Así que ahí también vamos viendo cómo los libros pueden cambiar la vida de alguien por completo, que eso también es muy bueno. Y después, como ya para finalizar un poco esta estructura, porque, bueno, también un consejo que los videos de la comunidad de BookTube que tenga, ojalá sean breves, ojalá que no superen tanto más allá de 5 o 7 minutos, porque son libros o sea, son el producto audiovisual se consume rápido, sobre todo uno lo puede ver en internet, o sea, en el celular, y pasa que uno a veces ya la atención más de 8 minutos no los deja, pero por eso tenemos que utilizar esos 8 minutos de la forma más efectiva. Y después, para finalizarlo, algo que lo tomaba yo era que daba una nota personal, como que esto tiene totalmente algo que nos exigen y no es necesario que todos lo den, pero siempre trato de ponerle una nota y poder comentar también por qué esta nota. En este caso yo me acuerdo, bueno, doy el pase de que en realidad estos dos libros, estas 2 obras, los leí con mucho tiempo de diferencia. A lo mejor si los dos los leyeran al mismo tiempo, mi percepción cambiaría. O sea, muchos libros de los que reseñé que decía, bueno, no me gustan, ahora me encantan. Otros libros que me habían gustado y me habían apasionado mucho de joven, después los volví a leer y dije, bueno, no me gusta tanto, pero no por eso es malo, sino que ya no enganché porque a lo mejor yo estaba en otra etapa de mi vida. Me acuerdo que cuando leí Bajo la misma estrella, con una edad muy similar a los protagonistas, me encantó, una historia que en realidad tiene en más allá que una historia romántica, una historia de superación, una historia de cómo convivir con la adversidad, de cómo darse cuenta que en realidad uno también como sujeto cree que están pasándonos muchas cosas, que sí, sobre todo ahora en este contexto bien extraño en el que estamos a nivel mundial, pero siempre podemos sacar el lado positivo, siempre podemos darle la vuelta, como encontrar un espacio de luz en un contexto bastante hostil. Y yo, siéndole súper sincero, con este libro terminé llorando. O sea, era muy extraño. Yo siempre me he designado, he dicho que soy una persona de 70 en un cuerpo desde que tenía 15, y en el libro, más que convivir o como conectar con los jóvenes, como los protagonistas, con Hazel Grace y los otros chicos, o sea, yo conectaba con la mamá y sufriendo con el dolor de como una madre perdiendo a su hijo. O sea, yo no podía parar de llorar. Así que fue bastante conmovedor, pero divertido dando un pensar. Dije, ¿qué me está pasando? Y por otro lado, Miss Marvel lo comencé a leer, creo que lo leí a principios de este año, también por temas de trabajo, y porque no estaba acostumbrado al formato de novela gráfica. Siempre soy alguien que me gusta ir moviendo de formato, como no leer todo el rato lo mismo claramente aburre, o por lo menos a mí me aburre. Soy una persona bastante ansiosa, de que le gusta estar moviendo, ir picando diferentes cosas para tener un pool bastante amplio y no cerrarme solo en una cosa.
Entonces dije este año, bueno, voy a comenzar a leer novelas gráficas, que es algo en el que no soy experto para nada, y me encantó, el formato bueno, se devora muy rápido, y claro, yo tenía esta concepción de que novela gráfica puede ser que en realidad sea un consumo un poquito más liviano. Claramente no, hay una historia brutal y una historia pero apasionante, que incluso a veces pueden llegar a ser más conmovedora o choqueante que una novela. Además está interesante igual este juego de que, claro, uno está leyendo una novela y va imaginando, pero aquí también uno tiene que ir teniendo como dos comprensiones lectoras. O sea, por una tenemos que comprender el texto, pero por otro tenemos que comprender la imagen, hacer ese nexo de cómo funciona la imagen con el texto, es bastante complejo, o sea, no es algo, y también complejo de realizar. O sea, yo creo que los autores que hacen un trabajo ahí, es bastante difícil, y hay que darle mérito, hay que consumirlo y compartirlo. Por eso también lo puse acá, de esta historia que es entretenida, que trata un tema racial que pasa a todos. La protagonista puede ser pakistaní, pero el tema racial ocupa como un lugar en el mundo desde hace muchos años y sigue hasta la actualidad. O sea, independiente del país en el que venga, siempre va a haber alguien que no se va a sentir en casa. Y una novela gráfica que te dice, bueno, la casa está donde tú puedas encontrar un lugar en el mundo. Así que es un poco como con la estructura de cómo hacer estos videos, ya para no ir pasándome en el tiempo. Vengo ya para grabar esto cuando ya armaron el contenido ya de qué es lo que voy a decir, que va a estar mucho más sencillo porque no le va a dar miedo a la cámara. Ahí ya está este proceso de cómo lo adjudicamos y cómo logramos que esto salga a la luz, porque al igual que una novela, no sirve de nada que esté en un cajón cerrado, un manuscrito, sino que una novela tiene que tener su lector, aunque sea uno. Bueno, acá es lo mismo, no sacamos nada si queremos compartir historias con hacer un video y que no lo vea nadie. Tampoco estamos esperando que lo vean 5.000 millones de personas, pero si hay alguien que le hace sentido y hay alguien que a lo mejor no leía, o hay alguien que no le iba a dar oportunidad a ese libro y hace su video le dicen, oye, ¿saben qué? Le voy a dar una oportunidad. Esto ya es un gran cambio porque, bueno, suena súper cliché, pero literalmente, y hablando de mi caso de nuevo, me cambió la vida. O sea, probablemente si yo no hubiera entrado a YouTube, no sé qué estaría haciendo, porque no me veo ahora como nada más que editando libros, en contratar, en hablar con los autores, en gestionar estas ideas que tienen. Así que bueno, cámara o un celular, no tienen que tener, no hay que gastarse un dineral, de hecho no hay que gastar nada. Yo creo que ahora la gran mayoría tenemos un celular o tenemos computadores, utilicen los recursos que tengan, y no hay que poner trabas para decir, bueno, voy a empezar a hacerlo cuando me pueda comprar una cámara Canon 8500, bla, bla, bla. No, yo partí con la cámara de mi papá, que era una cámara muy viejísima, y después cuando dije, oye, ya esto se ve realmente mal, comencé con mi celular, que en ese tiempo cuando estaba en el colegio tampoco era que los celulares tuvieran una definición tan importante como la tienen ahora. Y siempre hay trucos que uno puede ir trabajando. Por ejemplo, si no tenemos una gran cámara, bueno, tengamos una buena iluminación. Eso siempre va a servir. A lo mejor tenemos un dispositivo móvil en el que en la área oscura no nos vemos tanto. Bueno, nos podemos sacar unas lámparas de la casa. Yo me acuerdo que iba a la cocina y sacaba algunas lámparas como para poner detrás de donde yo iba a grabar, y se puede hacer. Lo otro es el sonido. Tampoco necesitan tener micrófono, no necesitan tener no necesitan ser expertos audiovisuales, donde ojalá puedan lograr estar en un lugar que, bueno, haya un sonido, que haya silencio, como para que ustedes se puedan escuchar, también donde puedan proyectar la voz. Yo me acuerdo, partí y era como, no se me entendía nada. O sea, yo doy gracias a que alguien terminara ese video porque hablaba hacia adentro con un poco de miedo, y es como, o sea, yo lo veo ahora y no entiendo nada. Y lo principal, que para grabar hay que tener ganas, las ganas de compartir la historia, las ganas de decirle al mundo, bueno, este libro es importante, ya sea para mí, pero sé que a lo mejor alguien puede tener esta misma lectura que hice yo, una diferente, pero le puede hacer mucho sentido y cambiar incluso un poco la vida y sacarnos un poco de esta realidad en la que estamos. Y siguiendo ya, como para finalizar esta presentación, para ya no extenderme en el tiempo y darle paso a las preguntas, lo que decía al principio, los booktubers hacen comentarios. También me acuerdo que había una
desde la academia sobre todo, bueno, que está muy presente en las universidades, gente que se dedica a investigar, estaba muy reacio a los booktubers porque decían, ya, pero ¿qué saben estos niños? Bueno, estos niños saben comunicar y compartirle a sus pares que algo que los medios de comunicación y que los medios en general y estas grandes como este adultocentrismo ahí, no lo pudo lograr, se perdieron esa conexión. De hecho, ustedes se dan cuenta ahora, medios impresos, o sea, ni siquiera, bueno, los medios impresos ya están bastante, son bastante ya cada vez menos, y va quedando la tercera del Mercurio, y medios de jóvenes no hay, o sea, claramente yo creo que uno de los más grandes afectados son la infancia y la juventud ahora, que no tienen los espacios, pero sí están en internet, y es importante llegar a ello y no mirarlo como, ya, estos niños están hablando, no, estos niños tienen mucho que decir, y algo que a mí siempre me apasiona, y yo creo que se nota un poco de mirar la infancia y la juventud no como una zona de un lugar de paso, que es llegar a la adultez, no, para mí cada momento se vive como se tenga que vivir, y no es un lugar para llegar a, están viviendo esos momentos y está bueno compartirlo, y tenerlo, o sea, lo que vale, que es la infancia y la juventud. Así que no tengan miedo de que alguien le dice, oye, yo creo que tú no sabes nada de literatura, o sea, no tomen en cuenta ese tipo de comentarios, mientras sea algo que a ustedes les apasione o quieran comentar y sientan que tienen algo que decir, que a lo mejor puede ser muy pequeño, pero eso en realidad ese pequeño le puede hacer puede generar una semilla muy grande en otra persona. Y ya para finalizar, les voy a compartir algunos canales que me gustan mucho a mí, que pueden encontrar en YouTube. Uno es Seba G. Mouret, que él es un chico español. Los tres son, son canales que están en habla hispana. También hay mucho en inglés. Hay algunos que tienen subtítulos, pero o si saben inglés, también hay una cantidad increíble, y lo bueno es que uno va viendo como contenidos que todavía no llegan acá porque no se han podido traducir o porque se están demorando menos. Entonces también yo consumo mucho de los booktubers de Estados Unidos, de Inglaterra, que en realidad es diferente ver cómo hacer un comparativo de qué es lo que está leyendo Latinoamérica, cuáles son los gustos y lo que están leyendo ellos, que también es muy enriquecedor. Entonces Seba G. Mouret, que es un chico español increíble, también inició como booktuber y ahora es autor de novelas, es un novelista. Cloud Read Books, una chica mexicana muy apasionada por los libros de fantasía, y también derivó en ser una autora ya publicada, y de hecho es una autora publicada en la casa editorial de Planeta. Y por otra parte está una chica chilena, que es Fran Urriola, que ella no sé si ya terminó la carrera de letra o está en el último año, pero hace conexiones muy entretenidas, hace relaciones entre el modernismo, con el reggaetón, con cierto tipo de música que uno parece como, ¿qué es esto? Bueno, y los conecta e interpela y puede llegar a explicar historias muy complicadas con referentes muy actuales, lo cual lo hace muy enriquecedor, y hay que tener una mente muy brillante para poder hacer esa analogía y que se entienda y que queden bien y que no parezca una falta de respeto. Fran, increíblemente seca. Y eso, muchas gracias. Pueden seguirme en redes sociales si quieren como conocer tipos de libros o los libros que hago, o si también quieren ver o leer las dos novelas que he publicado. Así que eso con los contenidos, no tengan miedo, láncense, compartan la historia. Si a lo mejor no les gusta leer tanto, sigan buscando, pregúntenle a gente que a lo mejor tiene gustos similares a ustedes, y vayan y láncense a la piscina. Yo creo que al final todos van a encontrar un libro que les va a hacer sentido. Así que eso. Muchas gracias, Ignacio, muy motivador. Nos dejaste a todos con muchas ganas de leer. Increíble, muy, muy bueno. Bueno, ahora los voy a dejar con la señorita Catalina Rojas, porque ella va a dirigir las preguntas. Ella es la asistente de biblioteca. Catalina, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Buenas tardes a todos. Ignacio, muchas gracias por lo que nos entregaste en esta tarde. Y surgieron algunas preguntas, ¿ya? La primera es, ¿qué te motivó a ser un booktuber? Creo que le respondiste al principio, sí, pero no está de más.
recordarle un poco. Me motivó que no tenía, bueno, alguien en mi círculo no era lector, mi familia no era lectora, y esta ansia que me leí libros que eran increíbles y era, por favor, necesito comentar y compartir esta historia con alguien. Yo creo que si hay personas que sean lectoras, uno a veces está, pero en llamas, leyendo algo y es, por favor, necesito hablar con esto, los personajes, o el lugar, o esta historia atómica me voló la mente. Entonces, bueno, yo estaba así, por favor, ¿con quién hablo esto? Y dije, ok, ya no tengo a nadie que hablar, no voy a empezar a hablar solo a la pared, dije, voy a grabar esto y que ojalá alguien lo pueda ver. Y así como inició, fue bastante orgánico. Mira, qué genial. Mira, hay otra pregunta muy interesante. Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es responderla así por ti mismo, porque la información ya la tenemos. ¿Eres tú el que inició el mundo del booktuber acá en Chile? Influencer de los Instagramers. Claro, los Instagramers. Bookstagrammers. Los bookstagrams, claro. Sí, pasó, bueno, de hecho yo cuando consumía mucho de Estados Unidos y de México, porque en México habían varios más, y yo así como buscando Booktube Chile, Booktube Chile, Booktube en Chile, Booktube en Chile, como para hablarle a esa persona y decirle, oye, si te gusta leer, comentemos, como hacer una conexión, y bueno, me di cuenta que no había nadie. Y yo así como, ¿cómo nadie en Chile va a estar leyendo algo que me comente en internet para yo poder llegar a esa persona y hablar? Y ahí dije, ya lo voy a hacer yo, y ahí pasó todo esto de esta ansia de poder compartir, y justo un chico subió como un video 2 días, o no me acuerdo quién primero, pero en el mismo, como muy conectado, y después ya se empezó a generar una comunidad que se empezaban a subir más. De hecho, me acuerdo también que hicimos una charla en la Biblioteca Viva de Alameda. Me acuerdo que nosotros ya van a llegar pocas personas, la sala se llenó. Y lo mismo de la Biblioteca Viva era como, no puedo creer que haya en una biblioteca que cabían 30 personas, 50, 60, y me dijo, ¿pero quiénes son estas personas? Como que, y éramos gente que quería compartir del libro y hablar de las historias que nos apasionaban. Entonces, claro, igual nos miraban como unos bichos raros, porque igual era como niños que se juntan o jóvenes a hablar del libro, era como no lo podían entender. Pero muy motivador y bastante bonito. Así que, claro, ahí inició esa comunidad más o menos. Yo creo que en el 2000, haber salido del colegio el 2013. Yo creo que el 2013 inició esto. Y ahí después empezamos con organizaciones ya que estaban más que la Fundación La Fuente o la Cámara del Libro, etc. Hay otras preguntas también que dicen que hay cierto prejuicio entre ser un crítico de libros, con una estructura formada, todo eso, versus un booktuber que da desde la experiencia. Totalmente. ¿Crees que hay cierto prejuicio? Sí, yo creo que hay cierto prejuicio, sobre todo lo que decía de la academia. A mí me pasó que cuando entré a la universidad, bueno, profesores que ya no estaban acostumbrados y que decían que es esto de YouTube o de Internet, tenían un prejuicio de, ¿por qué hay gente que no sabe de literatura? Porque era gente que está en el colegio y conoce, bueno, no es alguien que ha estudiado y que sea un doctor en literatura, habla de la literatura, y es como, bueno, son gente que quiere compartir historia, y que uno en realidad para hacer esto y para compartir no necesita más allá que la experiencia. Por eso también hago el hincapié de comentar. Yo me acuerdo que yo partí y era muy diferente como mis primeros videos, yo hablando, me encanta esto, y después, claro, estaba en la universidad y puedo ir generando y comentando cosas que a lo mejor antes no veía, pero eso no me hace peor ni mejor booktuber, solamente era alguien que quería compartir historia. Y la crítica, por eso yo creo que cuando estos segmentos, que a mí me parece que la crítica tiene que estar, y lo otro también es importante, es que no hay crítica infantil juvenil, hay muy poca. O sea, la crítica que podemos ver, sobre todo ahora en medio, la Patricia Espinosa, que hace en LUN, la crítica de Camilo Marx en El Mercurio, o sea, no hablan de libros infantiles y juveniles, como que no existiera. Porque también los libros infantiles y juveniles como que se ponen bajo la alfombra como que fuera una subliteratura. Lo mismo la literatura para mujeres, que le ponen un adjetivo, como la literatura femenina. Pero claro, una literatura que es de hombre, que habla de un hombre, es la literatura universal. Entonces siempre es bonito que los jóvenes estaban hablando de los textos que en realidad como la crítica o la academia no toman en cuenta. Entonces también es bonito que existan esto, porque al final son historias que interpelan
completamente a los jóvenes, y a lo mejor hay incluso canales de booktuber de gente muy joven que habla de clásicos porque le encanta, o de libros de terror y comenta Frankenstein y lo hace analogía. O sea, es importante que, claro, exista la crítica, que a mí me encanta, pero que también existan estas personas que son generadores de opiniones y que arman comunidad, y a lo mejor incluso pueden tener mucha más efectividad que leer una crítica, ponte tú. Pero por eso, que conviva los dos mundos, pero no que uno se ataque al otro. Y la crítica suele atacar a los jóvenes, pero bueno, espero que eso cambie. O sea, yo observando tus videos en Inmortal, en YouTube, Inmortal, Sí. me di cuenta de esa parte cuando tú expresabas desde tu sentir, y eso yo creo que motivaba mucho más a los chicos a leer. Y yo creo que eso es lo que transmites ahora, o sea, con los chicos que están acá preguntando muchas cosas, qué te gusta y todo eso, qué libros les puedes recomendar. Y más que eso, en este momento, es darle a los chicos esa facilidad de querer crear, de que no tengan miedo a exponer lo que ellos sienten con un libro, que eso es lo principal al final de un autor, llegar a la persona. Exacto. Así que estoy muy, muy agradecida. No sé si hay alguna otra pregunta, señorita Gladys. No, muchas gracias. Una pregunta muy interesante para los chicos, sobre las plataformas de lectura. ¿Cuál les recomiendas tú a ellos? ¿Dónde poder tener libros y qué plataforma está llevándola en este momento? Bueno, plataformas hay infinitas. Hay una plataforma que se llama Wattpad, donde pueden encontrar libros que no son libros como publicados en papel, como uno ya conozca, si son historias de personas que van comentando y van creando su historia in situ. Si quieren leer libros que ya están publicados, bueno, está el formato ebook. De hecho, mi mejor amigo ahora es el Kindle, donde me voy ahí viendo. Lo bueno es que aquí también se democratiza todo, porque a veces hay un libro que estoy esperando mucho, de que se publicó en España y aquí todavía no llega, listo, a un clic me lo compré. Y también hay plataformas como la Biblioteca Pública Digital, donde uno se puede inscribir y no necesita comprar el libro, sino que es como ir a una biblioteca, uno puede reservar su ejemplar, porque hay ejemplares limitados, como en una biblioteca, y entrar a la lista de espera o buscar. O sea, hay millones de plataformas donde no necesariamente tienen que generar una compra y comprarse el libro, sino que lo pueden leer de forma gratuita y de forma legal, que es también lo importante. Entonces eso, yo creo que son las plataformas, y a pesar de que yo debo reconocer que era alguien que no le gustaba tanto, o sea, estaba un poco reacio a pasar al digital, o sea, al ebook, de leerme los libros en el Kindle, pero una experiencia increíble, lo recomiendo totalmente, si alguien puede, que lo tenga. Muchas gracias, Ignacio, y de nuevo te vuelvo a dar las gracias por lo que tú inspiras, por lo que tú has logrado, por lo que tú has hecho, desde ser no lector, no gustarte la lectura, a apasionarte con eso. Y sin ser un clasista de libros, de repente como que, ay, por favor, este libro no, o este autor no. Claro. Sino que te abre la experiencia de tomar un libro y tomarlo. Así totalmente. Que muy agradecida. Muchas gracias. Y eso, que el camino se inicia, que no tengan miedo de leer lo que ustedes quieran. A mí me pasaba que a veces me leía una novela que era estas suertes de saga y alguien decía, ya, pero estás leyendo este libro. Y bueno, yo digo, bueno, me está apasionando, y después el año pasado ya iba mutando y voy leyendo libros que son juveniles. El año pasado estaba leyendo a Ana Karenina en un club de lectura, era como, por favor, ya no puedo dar más. O sea, como el camino y la diversificación, sí, o sea, no importa con lo que partan, pero lo importante es ir buscando, no cerrarse, no decir, esto sí, esto no, o estos son libros de niña, o estos son libros de gente adulta. Como yo creo que al final, bueno, también hay un libro que se llaman crossover, que yo creo, y soy que un buen libro lo puede leer cualquiera, y a mí soy fanático de libros, pucha, que son infantiles y que son preciosos, o sea, son preciosos, y a uno como adulto, independiente de la edad que tenga, lo pueden remover. Catalina, la profesora Mónica Pérez parece que quiere hacer una pregunta. Sí. Mónica, adelante. Hola a todos. Sí. Hola, Ignacio. Hola. Un gusto conocerte. Un gusto igual. Leí antes para conocerte.
quería saber, ¿qué piensas tú de la lectura, pero como un castigo? Bueno, eso a mí me encuentro que es lo peor que puede hacer, como la lectura como castigo. Bueno, me pasaba también que en mi colegio cuando alguien lo castigaba era ya a la biblioteca, y era como, ¿pero por qué? ¿Cuál es el castigo de la lectura? O Eso, sea, sí, los padres claro, también. los Cuando dicen, padres. no, ándate a la pieza a leer. Totalmente, como yo creo que esa es la concepción sobre todo de padres que no son adeptos a la lectura, que creen que es un castigo leer sus libros, y si a mí ahora me dijeran ya a leer, onda, pero voy con 8.000 libros bajo el brazo y a disfrutar de lo que puedo hacer en cuarentena, este año y medio que he sobrevivido mi salud mental por los libros, porque me ha hecho viajar hasta donde pueda, pero claro, el castigo me parece que es lo peor, porque al final los niños van tomando como que la lectura fuera algo que no es un goce, como no voy a gozar la literatura, es algo que es negativo. Entonces yo creo Huye, que te eso, huye. sí, como que huyen y tratan, no, un libro, no, cuando, bueno, hay libros increíbles. Y yo también, claro, o sea, y para que también vean la diversidad, o sea, como lo diverso de mi rango, por ejemplo, o sea, desde leer la María Luisa Bombal, bueno, que por cierto era mi familia, era mi tía abuela, pero X, a leer cómics, Mujercita o los libros que hago yo, que el del profe Massa para infancia, comentar sobre textos que uno puede llegar y conocer un poco del universo para niños, y también tengo hasta libros infantiles que me encantan para para los prelectores, o sea, diversidad, o sea, muy diverso mi catálogo de biblioteca personal. Como por eso no tengan miedo voy a leer esto, pero esto no es para mí, ¿no? O sea, si son adultos y después quieren seguir leyendo libros infantiles, bueno, hay unos libros infantiles increíbles, y así también, como que si son jóvenes no tengan miedo a los clásicos, o sea, hay Eso unos mismo. clásicos que vuelan la cabeza, o sea, yo me acuerdo, yo soy muy como de leer como, bueno, me encanta Elena Ferrante, me encantan esta historia como grande de familia, y me acuerdo que cuando leía Ana Karenina, que iba despacio, que es un libro grande, que puede ser muy como pesado, bueno, lo disfruté y esto es todo lo que yo necesito, por favor, con esta historia, este drama que hay, por eso, como que no le tengan miedo, y también a probar, o sea, si a lo mejor dan con un libro, no le está gustando tanto, digan ya, a lo mejor no es mi momento. Bueno, en la universidad uno tiene que leer el Quijote y hasta el día de hoy yo creo que es un libro que va a disfrutar mucho más cuando tenga más años. Y por eso, como decir, ya lo voy a dejar, no para más adelante, o sea, no por nunca, para como eliminarlo, pero a lo mejor hay libros que te hacen más sentido en cierto periodo de la vida. Así que eso, no tengan miedo, y hay clásicos fascinantes, Frankenstein, Agatha Christie, que son Y increíbles. lo último que te quiero preguntar, ¿dónde está el punto en común para ti entre la literatura clásica, el gusto clásico por lo renovado, por lo actual, que es lo que vives tú? ¿Dónde está el punto en común? Para mí el punto en común en que sean historias bueno, lo que digo, que sea un goce y que hayan estructuras narrativas y que hayan personajes que ya salgan suena muy cliché, pero que motiven y que uno conecte, o sea, conecte ya sea por cualquier o a veces motivo, pero sobre todo que esté el goce, o sea, y hay novelas también actuales, increíbles, no sé, se me viene a la mente Zambra, la Nona Fernández, autores que escriben ahora, se pueden encontrar por Santiago y nos dan historias que son bellísimas. Y Así tener que una buena biblioteca en la casa, ¿crees que es un punto importante? yo creo que, bueno, siempre tener muchos libros también tiene una parte como de fetichismo. Tiene esto que a uno le gusta y me encanta coleccionar ediciones, y a lo mejor tengo un libro que tengo 5 ediciones porque tienen tapas diferentes. Hay algo un poco de fetiche en eso, que también es parte de ser lector. Pero si hay alguien que a lo mejor no pueda, no sé, a lo mejor no tiene, o sea, no es necesario tener una biblioteca inmensa para ser lector. Yo partí no teniendo ni un libro, o sea, en mi casa no había nada. Le dije a mi mamá como, hoy quiero este libro que vi que lo recomendaron, me dijo, bueno, ya, y ahí empecé, y de a poco, y lo que digo, o sea, si tienen que ir a una biblioteca pública a buscar un libro, bueno, increíble, tampoco, no es necesario tener una inmensa biblioteca y miren lo que tengo acá atrás, porque al final yo creo que los libros se viven, y lo mismo que incluso ahora, que me cambié a leer en digital, mi biblioteca es ahora digital, bueno, aparte de todos los libros que tengo como por trabajo, pero ahora los tengo aquí y voy leyendo. Así que eso. Gracias por la presentación. No, gracias a ustedes por la instancia.
Interesante. Hay una pregunta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hay una pregunta muy importante aquí, que es del rector. Y pregunta, dice, ¿uno puede mantenerse económicamente como booktuber? Yo creo que depende del trabajo que uno le hace. Yo creo que es complejo porque al final uno tiene que llegar a una audiencia muy como grande. O sea, ya ahí excede el querer compartir y ahí tiene que uno estar pensando, ya tengo que hacer este video, armar como un calendario de publicaciones, porque al final es crear contenido y ese contenido para que uno pueda como mantenerse en el tiempo, tiene que ser un buen contenido. Y uno se debería, ojalá, y hay personas que lo pueden hacer, que están su tiempo dedicado a conectar y a generar este contenido. Yo creo que se puede hacer, pero es difícil, no es, bueno, como cualquier trabajo en realidad, que requiere también iniciar por el amor un poco al arte, porque no es que uno suba un video y te llegue un cheque millonario por eso, sino que por la constancia. Incluso a veces uno, no es que YouTube o la plataforma te pueda pagar, pero yo me acuerdo cuando nosotros viajamos a las ferias de Buenos Aires, ahí te van diciendo, bueno, estos son tus honorarios, te van pagando los pasajes y ahí uno puede ir armando y económicamente se puede hacer. Pero yo creo que, bueno, el fin de esto es poder compartir historia y, bueno, si los puede lograr, bien, pero si no, bueno, no pasa nada también. Muchas gracias, Ignacio. ¿Daniela? Sí, muchas gracias, Ignacio. Ahora te quiero dejar con la profesora Ignacia Galás, coordinadora del Departamento de Lenguaje y Comunicación, y ella dirigirá algunas palabras para ti. Gracias, Dani. Bueno, Ignacio, agradecerte en representación también del Departamento de Lenguaje, que nos hayas compartido tu experiencia en cuanto al ser booktuber. Nosotros utilizamos harto esta herramienta cuando hacemos la aproximación a la lectura domiciliaria, a la lectura complementaria. Hablamos antes del texto, antes de realizar la evaluación, que obviamente dentro de los colegios las lecturas son evaluadas. Sería maravilloso quizás poder escoger los libros que uno quiera leer en el colegio, pero también nos rige un plan, que es la idea de que todos podamos leer también lo mismo y poder comentar. Uno hace el mayor esfuerzo por elegir lecturas que sean del interés de la edad en que están los chiquillos, decía, en el nivel mismo, pero uno de nuestros grandes desafíos como departamento es fomentar la lectura, que sin duda alguna hoy es muy difícil porque están sumergidos en las plataformas virtuales, pero tal como tú señalabas, existen bibliotecas virtuales, existen lecturas virtuales que de igual forma pueden motivar y fomentar esta lectura, que ahora es nuestro gran desafío, vuelvo a repetir. Yo sé que quizás varios se quedaron con varios de los estudiantes que hay acá en la charla que fueron invitados por nosotros a participar de ella y que ellos también aceptaron voluntariamente la participación. Se quedaron quizás con algunas dudas, más bien como de temas personales tuyos, cuáles te gustan, recomendaciones quizás que les gustaría que tú les realizaras a ellos en cuanto a la lectura misma, pero yo sé también que ellos se quedan con este conocimiento del ser booktuber, y que lo vamos a aplicar obviamente en algún momento en lenguaje, en nuestra asignatura que es la que nosotros impartimos. Así que agradecerte, yo sé que todos los del departamento que estamos acá, muy agradecidos de tu participación, de tu conocimiento, de tus ganas también para motivar, o sea, me encantó la motivación que existe al realizar también esta invitación al ser booktuber, porque muchos tienen las ganas, quizás no tenían la información para poder hacerlo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ustedes y ojalá motivar, que a mí lo que más me importa siempre es que la gente pueda leer y que se apasione y que se den cuenta de que, bueno, hay libros maravillosos para todos. O sea, esa es la invitación principal. Así es. Además, Ignacio nos dejó una guía para después compartirla con los alumnos. Después yo la voy a enviar a los correos de los alumnos, que él explica más ahí detallado los pasos para hacer una buena reseña de un libro. Y bueno, para terminar, don Walter Ollarse, rector de nuestro colegio Salesianos Alameda, va a hacer el cierre de la actividad. Adelante, don Walter.
No, ninguna pretensión de cierre. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente una de las cosas que me pasó desde cuando ustedes propusieron esta actividad, cuando viniste a hablar conmigo, me dijiste, mira, queremos hacer algo con un booktuber. Y yo dije, booktuber, ¿dónde he escuchado eso? Y bueno, me metí a googlear y empecé a captar un poco lo que eran los booktubers. Vi hace poquito una entrevista que te hicieron con Esteban Cabezas, ahí también te entrevistaron y contaste un poquito largamente cómo había sido tu recorrido. Entonces, mientras te escuchaba, hay una sensación que a mí me ha quedado a propósito del tiempo que estamos viviendo. Y la grafico en el Día del Alumno. Yo creo que en algún minuto lo comenté. Yo venía llegando el Día del Alumno al colegio y había un silencio absoluto, no había nada en el colegio. ¿Ah? Y me produjo una sensación muy rara porque aparentemente en lo físico en el colegio no estaba pasando nada, pero en las redes, es decir, en el mundo virtual, estaba mucho pasando. ¿Ah? Había muchas cosas sucediendo. Entonces cuando tú dices, mira, en el 2007, en el 2006, cuando comenzamos con esto, claro, el tema del fenómeno de las redes sociales estaba recién surgiendo también. ¿Ah? Y yo creo que el fenómeno de la pandemia nos ha hecho darnos cuenta que estos medios en general estaban desde hace tiempo con una semilla que estaba ahí puesta y que sin duda habría ido brotando muy fuertemente. O sea, nosotros como colegio, creo que en un año hemos logrado meternos en ese mundo y descubrir la potencia increíble que hay detrás, no solo la potencia en términos positivos, también tiene desafíos, pero en términos positivos, tú pusiste un concepto que a mí me hace mucho sentido, que es el tema de democratizar ciertos espacios. ¿Ah? Y yo me recordaba que en mi experiencia, por lo menos de estudiante, y en mi experiencia de vinculación con el mundo de la literatura, estaba siempre cercado a un grupo muy pequeño de personas en torno al profesor, en torno a la academia, como tú decías, un grupo de intelectuales vinculados al mundo de la lectura, entonces, donde eran grupos muy cerrados, ¿ah? Muy cerrados, muy elíticos. Y en cambio tú cuentas, mira, yo me interesaba este tema de la lectura, quería comentarlo, quería contarlo, y cómo de alguna manera ese camino que tú iniciaste te permite de alguna manera encontrar y abrir un mundo nuevo, en donde tú cuentas ahí, mira, de repente me empezaron a llamar de algunas editoriales, no fue una, sino que después llegó otra editorial que le interesaba que un joven pudiera comentar los libros. Entonces, yo te quiero agradecer en lo personal, porque me ha hecho descubrir un mundo que no visualizaba, y después creo que es un interesante ejercicio para mostrarle a los jóvenes, que son por quienes hacemos todo en un colegio salesiano, que son nuestros jóvenes, de mostrarles cómo el entusiasmo, las ganas por querer comentar lo que uno hace, pueden generar, ir construyendo vocación, ¿ah? Ir construyendo un camino para que uno en la vida pueda de alguna manera desarrollarse plenamente, porque la lectura tiene ciertas habilidades que se desarrollan solo en la medida en que uno la ejercita. ¿Ah? Y hay una que es vital, que es la capacidad de socializar, contar historias, de entretener a otros, de tener, como diríamos, cuento para otros. Y tú has demostrado hoy día, con lo que nos has contado, cómo esto te apasiona y cómo nos tenías a todos aquí sentados escuchándote atentamente. Y seguramente esa habilidad la has adquirido en la medida que has practicado mucho la lectura, porque la lectura permite justamente esas dimensiones. Entonces, yo solo agradecerte la posibilidad de habernos refrescado con esta situación, con esto que nos han mostrado. Si logramos con esto llegar al mundo de los jóvenes, creo que nos acercamos a lo que el proyecto educativo salesiano quiere, que es en el fondo que nosotros podamos desde el mundo, desde la cultura de los jóvenes, cumplir con nuestros propósitos educativos. Don Bosco decía que en el fondo uno tiene que hacerse amar. ¿Y cómo uno se hace amar? Amando lo que hacen los jóvenes. Si no hay otra manera de que los jóvenes entren en sintonía con uno, si uno no entra en sintonía con ellos. Entonces, creo que un bonito ejemplo en ese sentido, lo que tú nos has mostrado hasta tal. Así que yo me voy muy agradecido. Te preguntaba por lo de si es posible sostenerse económicamente como booktuber, porque en una de esas uno se reconvierte. No, sino que solo a propósito de los jóvenes, cómo van ellos abriendo camino.
y van mirando posibilidades. Y creo que es interesante en esa perspectiva. Así que agradecerte a ti, a nombre del colegio, por este espacio. Agradecerle también a Daniela, a Catalina por hacer esta experiencia de encuentro, al departamento, a todas las chicas del departamento de lenguaje que impulsan y nos ayudan justamente a cumplir con este propósito educativo, al área pedagógica y también está, a Dani, a Gladys. Así que muchas gracias por el encuentro que ha sido de verdad muy enriquecedor. Así que muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por todos y por estas palabras. Y claro, este encuentro, que una vez se puede creer que la literatura es un acto bien solitario, que lo es en muchos aspectos, pero bueno, siempre también nos permite conectar con otros, así que increíble.